Yo estaba muy jovencita cuando me embaracé, tenía 18 años. Entonces, antes de embarazarme no había pensado en qué podía significar un hijo en la vida, qué se sentiría ser madre. Hasta el momento que me embaracé, que supe que ya estaba embarazada, pues ya ahí empezó a cambiar mi vida. Cuando siente que se mueve, cuando siente que hay un ser vivo dentro de nuestro cuerpo. Entonces ya es cuando me empecé a enamorar de mi hijo, cuando yo lo empecé a sentir sus movimientos, cambió mi vida totalmente. Ver que mi hijo nació bien, nació sano, que iba creciendo y yo iba disfrutando su crecimiento, de su primera sonrisa, su primera palabra, sus juegos. Mi nombre es Ana Enamorado, soy de nacionalidad hondureña. Vine aquí porque estoy buscando a mi hijo Oscar Antonio López Enamorado, que lo desaparecieron el 19 de enero del año 2010 en el estado de Jalisco. La vida nuestra era normal, yo también trabajaba. Primero trabajé mucho tiempo en empresas, en maquilas. Cuando mi hijo ya estaba entrando en la adolescencia, dejé de trabajar, renuncié y me fui a la casa. Puse un negocio para estar con él también, estar como al pendiente de mi hijo. Yo a mi hijo lo disfruté muchísimo desde el momento que nació. Yo siento que así como yo lo disfruté a él, él también a mí. La situación en Honduras era muy difícil, ¿no? Cada vez más complicada, sobre todo con la violencia. Eso es lo que lo empezó a preocupar a mi hijo, porque pues él tenía sueños, él tenía muchas esperanzas de salir adelante en su país. Y él estudiaba y hasta ese momento que tomó la decisión de irse. La señora con su bolsa en el hombro. Ahí yo tengo, estoy bajando, está horrible. Mi hijo desapareció en enero de 2010. A partir de su desaparición, pues ya, o sea, es cuando pues, mi vida cambió totalmente, ¿no? Porque todos mis proyectos, mis metas, también mis sueños, todos se derrumbaron, se derrumbó mi vida completa. Yo desconocía que había personas desaparecidas. No, en ese tiempo yo no conocía a nadie, no conocía organizaciones, no conocía a otras familias que buscaran a sus familiares desaparecidos. O sea, fue la primera vez que yo escuché de desapariciones. Lo primero que pasaba por mi mente era, ¿y si denuncio? ¿Y si alguien tiene a mi hijo y le hace daño? ¿No? O si se pierde la investigación, se interrumpe la investigación, ¿no? Como todas esas cosas pasan por nuestra mente y obviamente conforme eso va pasando por la mente, pues el tiempo pasa también y se va perdiendo la información. Entonces, hasta que decidí venirme a México, llegué aquí con la caravana de las madres centroamericanas, que también buscan a sus familiares desaparecidos.
A mí me sorprendió muchísimo cuando empecé la búsqueda de mi hijo porque no se hablaba de los migrantes desaparecidos. Nadie tocaba ese tema, ninguna autoridad. Cuando empecé a descubrir todo lo que pasaba atrás de esa belleza que tiene México, pues me impactó, ¿no? Porque cuando conocí a las madres, miles de madres que buscaban a sus familiares desaparecidos, pues fue algo que a mí me sorprendió muchísimo. Hoy en día eso es lo que están haciendo las personas que salen de su casa, que dejan a su familia. No es fácil, no es nada fácil tomar la decisión de dejar todo e irse a otro país y sabiendo que van a pasar por un país en donde es muy peligroso, porque obviamente que la gente está informada, pero no les queda otra salida. Tienen que hacerlo, tienen que salir a salvar su vida, a salvar su familia. Por eso yo admiro mucho a las personas que migran, porque son personas muy valientes. Hay que tener mucha valentía y mucho coraje para decir un ya basta y eso se tiene que acabar. Entonces por eso me vine yo a buscar a mi hijo también, porque mi hijo pasó a Estados Unidos, estaba en Estados Unidos, pero un ciudadano mexicano lo invitó a regresar, lo trajo de Estados Unidos a Oscar y me lo desaparecieron acá. Y hasta que, pues mientras mi hijo no aparezca, yo seguiré luchando. Y lamentablemente no están las familias centroamericanas aquí, que deberían de estar. No debería de cerrarles esas fronteras para que ellas vengan a buscar a sus hijos. Entonces, por eso es que nosotros que estamos a este lado, alzamos la voz por ellas, por los que no pueden estar aquí. Yo tuve que venirme para este país para buscar a mi hijo. Si yo no estuviera aquí, nadie lo estuviera buscando. O sea, entre más lejos estamos, para las autoridades es mucho mejor. Yo llegué aquí y obviamente mi intención no fue quedarme en el país. Mi plan era venir a buscar, hacer el recorrido con las madres de Centroamérica que venían en la caravana, pero regresarme a mi país. Pero cuando vi que la situación estaba muy difícil, yo no tuve ni una pista de mi hijo durante el recorrido, es cuando decidí quedarme en México. No conocía a nadie, no conocía nada. Tuve que empezar en primer lugar a buscar dónde instalarme, cómo sobrevivir en este país, buscar un trabajo para pagar renta, ¿no? Que no fue nada fácil después de tener mis cosas en mi país, dejarlo todo y venirme para acá, empezar una vida de cero. Ha sido ya más de 11 años con la búsqueda de mi hijo, 9 años de recorrer casi por todo el país mexicano. Hasta ahora no he encontrado muchas pistas de mi hijo, solamente en el estado en donde desapareció, en el pueblo en donde estuvo. Pues ahí es donde dicen que lo vieron, que lo conocieron, ¿no? Pero no hay más pistas. Si bien es cierto que yo
Cuando presenté la denuncia fue en febrero de 2013, ya tenía pues, 3 años de desaparecido mi hijo, pero aún así se podía rescatar mucha información. Entonces, porque tenían pistas. O sea, yo llegué con mucha información a entregárselas a la autoridad para que siguieran las líneas de investigación. Estaba muy claro qué líneas tenían que seguir. Pero lo que me dijo la autoridad era que era un lugar muy peligroso y que ellos no podían ingresar. El estar en la búsqueda todo el tiempo, el enfrentarme a todo, perder el miedo, ¿no? Es decidido, o sea, que pase lo que tenga que pasar, pero seguir buscando. O sea, aprendemos cómo seguir una línea de búsqueda, cómo seguir una línea de investigación. O sea, nosotros nos convertimos en todo, ¿no? Pues a partir de nuestro dolor, desafortunadamente, tuvimos que aprender todo esto. Porque también sabemos que nos exponemos a muchas cosas, ¿no? Las familias que buscamos descubrimos mucho, entonces obviamente somos un estorbo para muchas personas por buscar a sus familiares desaparecidos, como si buscar a un hijo fuera un delito, ¿no? Como que si con buscar a nuestros hijos le estuviéramos haciendo daño a nadie. Antes que nada, agradecer a todos los medios que están presentes, a todas las personas, amigos, familias, compañeros de lucha, compañeros aliados que nos siguen por medio de las redes sociales y que están al pendiente de esta actividad que se está haciendo hoy en la búsqueda de Oscar. Oscar es un joven que salió en el año 2008 de Honduras cuando tenía 17 años y medio. Llegó a Estados Unidos, pasó por este país y estando en el estado de Texas se encontró con unas personas mexicanos de este estado de Jalisco. Ellos le hicieron la invitación a venir a México, ofreciéndole buena oportunidad de trabajo y un buen salario. Y yo no voy a descansar, eso es una promesa que le he hecho a mi hijo, jamás descansar hasta dar con su paradero. Y desde que mi hijo nació, le prometí que jamás lo iba a dejar solo. Y le seguiré cumpliendo. No voy a dejar a mi hijo solo. Conforme lo que uno aprende, lo que va conociendo, pues acompaña a otras familias. Entonces ahora que yo ya me conozco todo este camino, desafortunadamente, ¿no? Porque pues no es una fortuna aprender de esta forma, pues lo aprendido lo comparto con otras familias. Entonces, pues obviamente mi lucha ha sido visibilizar, denunciar, hacer público toda esta situación. Pues han trabajado mucho para que este tema sea tomado en cuenta, ¿no? Que sea pues que el Estado mexicano también acepte su responsabilidad, ¿no? De buscar a las personas migrantes y también de protegerlos para que esto no siga pasando. O sea, esto no es normal, no lo podemos normalizar. Y todo esto que está pasando en México sería para que haya una movilización en todo el país, una movilización masiva, o sea, que todo el mundo salga a la calle a exigir seguridad.
amigos, activistas, periodistas, defensores, organizaciones, especialmente a las familias que están aquí presentes, familias mexicanas, pues gracias por acompañarnos, por apoyarnos en este día, esta fecha tan dolorosa que se conmemora 11 años de la masacre en San Fernando, Tamaulipas, y por eso nosotros ahora alzamos la voz por ellas y por las miles de familias desaparecidas en territorio mexicano. A 11 años de la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, no hay nada nuevo. 72 asesinatos, 72 torturas con extrema crueldad. Hay momentos de mucho dolor, hay momentos de mucha tristeza, hay momentos de que nos tira, ¿no? Hay momentos que pierdo los ánimos. Hay días muy, muy fuertes en donde no tengo ganas de seguir. Pero al mismo tiempo digo, no, mi hijo sigue desaparecido. Y yo tengo que salir de acá, tengo que seguirle hasta encontrarlo. Eso es lo que me tiene en pie de lucha. El amor por mi hijo y me da vida y me da esperanzas. Ellos no están solos y ningún ser humano es ilegal. Y por eso alzamos la voz, porque haya justicia, porque haya verdad y porque no se siga repitiendo lo que ha pasado en todos estos años. Vamos a estar siempre pendientes de las personas que cruzan por este país, porque están en todo su derecho de emigrar, están en todo su derecho de pasar por territorio mexicano. Y nadie tiene por qué hacerles daño. No son criminales como los han tratado aquí. Son personas como todos, son personas que tienen derechos y tienen familia que los están esperando en su país de origen. Y sí, obviamente yo, por lo que sé en el acompañamiento a las personas migrantes, sé que hay muchos desaparecidos que siguen desapareciendo, que los siguen masacrando, pero que no se sabe, que nadie lo denuncia, nadie lo hace público. Entonces, por eso es que nosotros alzamos la voz, porque tiene que haber justicia y porque esto se tiene que detener, tiene que haber un alto. Alguien tiene que hacer algo. Yo me dedico a buscar a las personas en vida, porque pues es que esa es nuestra exigencia. Nuestros familiares, nuestros hijos salieron con vida de su casa o se los llevaron con vida. Ellos tienen que regresar con vida y nos los tienen que regresar con vida. Y sí hemos tenido muchos logros. Obviamente se han localizado personas con vida, se ha logrado rescatar a personas que han estado en situación de secuestros, ¿no? No hay otra cosa, la verdad no hay nada más. O sea, bueno, Óscar para mí es mi vida entera, no hay más.